Mi nombre es José Montenegro, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía. En esta ocasión me he propuesto compartir con ustedes algunas reflexiones acerca del futuro de las humanidades, según lo que nos propone Jacques Derrida en su libro La Universidad sin Condición. Este pensador francés, nacido en Argelia, es conocido dentro de las corrientes del postestructuralismo y el posmodernismo. Sin embargo, su principal aporte es lo conocido como la deconstrucción, que ha sido influyente no solo en la filosofía contemporánea, sino también en varios otros campos de estudio. En esta obra en especial, Jacques Derrida se dirige a la universidad eh, planteándonos que nos preguntemos acerca del futuro eh, como tal de la institución, llevando la reflexión principalmente por el camino de las humanidades. Hay detrás de todo esto una importante reflexión acerca de la educación como tal, eh, de una concepción antropológica que no hay que dejar de lado, y también de el momento histórico en el que vivimos, en el que nos encontramos en lo que él llama una mundialización. Para esta discusión me va a acompañar el licenciado Gilberto Chocón. Él es catedrático en el Departamento de Filosofía y en la Escuela de Psicología de la Universidad San Carlos de Guatemala. Iremos intercambiando algunas preguntas y algunos temas que esperamos que puedan enriquecer la discusión acerca del futuro de las humanidades según Jacques Derrida. Le agradezco mucho por aceptar la invitación, licenciado Gilberto. A mí me gustaría iniciar porque nos comente un poco acerca de cuál es la propuesta realmente que Derrida se centra en la deconstrucción. O sea, ¿qué entiende al fin de cuentas Derrida por la deconstrucción y que de repente se ha malentendido o malinterpretado? Yo creo que entre la filosofía francesa hay que distinguir diferentes líneas de pensamiento que han ido desarrollándose, especialmente a partir de mediados del siglo XX. Sin embargo, Derrida, todavía en los años 50 ya comienzan a aparecer las obras más importantes de él, por ejemplo, el libro Génesis, Origen, ¿no? Donde más o menos va a plantear un esquema de lo que ese momento y lo va a desarrollar a través de toda su vida, desde 1950 hasta el momento que fallece. Sin embargo, uno de los términos de la filosofía de Derrida va a ser la palabra de construcción. Tal vez es conocido Derrida por el término, pero realmente solamente es un término que manifiesta una forma de pensar o de analizar lo que llamaríamos el mundo de vida. Entonces, vamos a entender, digamos, la palabra de construcción en el sentido de que hay verdades que se han establecido a través de la historia, a través del tiempo, y en algún momento nos hemos convertido a críticos precisamente ante esas verdades. ¿Por qué? Porque se han sustentado normalmente por la falacia de la autoridad. Entonces, siguiendo cierta línea cartesiana, el objetivo de Derrida es desarmar o de construir, desarmar, se puede usar también el término, ¿no? Ese pensamiento fuerte, entre comillas fuerte, que ha establecido la forma de pensar hasta mediados del siglo XX. Y a ese desarmar le va a llamar de construir, pero el sentido de construcción fundamentalmente no significa desarmar o destruir por destruir, sino tratar de verificar qué hay de valioso y verdadero en las propuestas que se han dado hasta ahora e ir eliminando todas aquellas cosas que no pueden argumentarse como verdad o pueden sustentarse dentro de una verdad. Pero el objetivo de Derrida ya no es construir un sistema de pensamiento, sino que aprender
a deconstruir las formas de pensamiento dominante hasta ese entonces. Este es un principio muy importante de Derrida. O sea que podríamos decir que Derrida básicamente se enfrenta a la tradición occidental de filosofía y se plantea como qué es lo que se puede, digamos, rescatar o de qué manera realizar un pensamiento ya no de manera estructurada, netamente, llamémoslo. Mira, hay una tradición francesa. Francia definitivamente tiene un filósofo que siempre ha marcado la forma de pensar, ya sea criticándolo o usándolo como fundamento. Ese va a ser René Descartes. René Descartes básicamente ya había planteado ese problema a través del método, el análisis. Sin embargo, va a ser retomado nuevamente con mucha fuerza precisamente con Derrida. Entonces, el problema ha sido, también lo vemos dentro de una filosofía alemana que es muy diferente a la filosofía francesa, en el sentido de que en la vida cotidiana, en la vida política, en la vida social, en la vida artística, se habían mantenido ciertas teorías o verdades inmutables. Ese mismo problema es el que encuentra también Habermas en la escuela de Frankfurt, ¿no? La idea de que a veces la persona que construye, entre comillas, un pensamiento crítico, no es capaz de una autocrítica a la escuela o pensamiento que él, de la que él participa, sino que no solamente puedo de criticar ese entorno, las teorías que hay, las verdades que se en ese entorno, pero la pregunta es, la parte que yo estoy manejando desde un elemento teórico crítico, la pregunta es, ¿se ha cuestionado también eso? ¿O no se ha cuestionado? ¿O se toma como una verdad absoluta? Entonces Derrida, igual que Habermas en algún momento, nos va a enseñar de que aún el mismo sustento que manejamos nosotros para construir una crítica social, filosófica, científica, no importa cuál, también las bases que tenemos para construir esa crítica, también hay que deconstruirla. Porque entonces estamos saliendo de un dogmatismo académico, de un dogmatismo científico, de un dogmatismo histórico, de un dogmatismo economicista. Y ese va a ser el debate precisamente que va a tener Habermas con el marxismo ortodoxo y Derrida también lo va a tener con el marxismo ortodoxo en ese sentido y otras formas de pensar absolutistas. Entonces, esa es la importancia de Derrida. Y en ese sentido podemos decir hay una influencia del pensamiento alemán también en el pensamiento francés, solo que el pensamiento francés lo va a llevar a otras perspectivas que los alemanes no vieron, ¿no? Pero sí hay un elemento común. Todo aquel método o sistema que yo considero verdadero, de la cual es usted una crítica, también hay que deconstruirlo. Y este va a ser un elemento muy importante de Descartes, de Derrida. Ahora me interesaría empezar a que comentáramos acerca de este libro, ¿verdad? Que realmente es una conferencia que él ofrece frente a Stanford, ¿verdad? Claro. Me llama bastante la atención que él, entre los primeros párrafos, menciona que el mundo se encuentra, bueno, mejor dicho, que la humanidad se encuentra frente a una mundialización y este término lo utiliza, incluso creo que lo menciona ahí como en una nota, ¿verdad? No como una globalización, pero ¿a qué se referirá él también con esta cuestión de que es un mundo en lugar de en sí como la globalización? Mira, se puede usar como sinónimo, ¿verdad? Aunque él no lo va a usar por varios motivos. Sin embargo, sí podemos ver que hay un elemento muy importante como dirían algunos pensadores alemanes también, el mundo se convirtió en una aldea. ¿Qué significa? Que definitivamente hay ciertas tendencias occidentales que hoy las encontramos en todo el mundo.
digamos, podemos decir entonces que ese pensamiento de la ciencia y la filosofía occidental han penetrado definitivamente. No importa si es China, si es Rusia, si es Corea, si es Japón, si es Guatemala, vamos a encontrar formas de pensar definitivamente desde las categorías de la ciencia, ¿no? Entonces, ya no solamente de economía, entonces ahí habría una pequeña diferencia, la mundanización con el sentido de globalización. Porque cuando hablamos de globalización normalmente entendemos economía, pero él no va a hablar solamente de economía, va a hablar formas de pensar, formas de actuar, pero lo más importante ahí es detectar algo que ya he emitido, la antropología. Y la antropología se va a convertir en un elemento fundamental que nos va a permitir revisar que ni siquiera podríamos decir cómo se piensa el hombre, sino cómo o en qué se ha convertido el hombre en el mundo. Y en qué se ha convertido el hombre en el mundo ya no sale del ámbito europeo y sale del ámbito americano. Cuando digo americano me refiero a toda América, ¿no? Independientemente de cómo la dividamos, o la parte oriental. Entonces, hay una antropología oculta ahí, que es la que él quiere desenmascarar. Y como antídoto a esa antropología oculta que la ve como nocivo, va a repensar precisamente la idea de las humanidades. Este va a ser un elemento importantísimo. Ese elemento antropológico no hay que perder de vista en esa pequeña conferencia que dio él en Estados Unidos. Y perdón, hay otra cosa muy importante. Y precisamente la da en Estados Unidos. Y hay un motivo por qué esa conferencia la va a dar allá. No significa que Europa no tenga los mismos problemas, pero Europa todavía no ha caído en la trampa de ese ser humano cosa que se construye en el mundo que tiene como fin la productividad, donde el gran sacrificado ha sido lo humano. Este es un elemento muy importante en el pensamiento de Derrida. Exacto, y de hecho, en general el tema antropológico y cómo él, incluso creo yo que va ilustrando cómo hasta en esta cuestión de los derechos humanos, lo que se entiende, ¿verdad? Como humano no ha sido lo mismo incluso desde la Revolución Francesa y hasta cada uno de esos momentos históricos. O sea, él creo yo que considera el mismo concepto de humano como necesitado de seguirse revisando y de construyendo. Mira, hay una cosa muy importante de Derrida. Él pertenece a, digamos, él está unificando dos tradiciones. La tradición francesa, que es la que viene desde acá hasta él, pero también hay otra tradición que es muy importante tomarla en cuenta, la línea de pensamiento europeo judío. Y eso también va a tener implicaciones muy fuertes en el mismo pensamiento de Derrida. ¿Por qué? Porque Derrida, en él vamos a encontrar una cosa muy importante. Él prácticamente es del norte de África, donde él va a sufrir precisamente en el norte de África las consecuencias del antisemitismo francés, no alemán, sino francés. Él es víctima del antisemitismo francés. Entonces, él se va a ver en una filosofía del otro. La filosofía del otro nace precisamente dentro del pensamiento, los filósofos europeos de origen judío o de tradición judía. Por eso él se va a preocupar en su filosofía también, por supuesto, no está en todos los libros, ¿verdad? Pero sí podemos rastrearlo en algunos libros cuando él habla del otro. Y el otro lo va a entender también como la víctima de un sistema económico político. En ese momento, podríamos decir la persecución hacia el judío no es un elemento estrictamente alemán, sino que también es un sentimiento muy fuerte en la Francia. Y entonces, ese elemento es fundamental también verlo, porque hay tendencia a rescatar esa idea del hombre como persona, y se va a oponer a la idea definitivamente del hombre cosa. Y ese elemento lo encontramos también muy fuerte
en la filosofía de Levinas y lo vamos a encontrar también en la filosofía de Buber, porque comparten una misma tradición los dos. Sí, exacto. Encontramos en diferentes filósofos judíos esta reflexión antropológica bastante importante. En algún momento él empieza a introducir este pensamiento de que la universidad, si bien es una institución, bueno, él dice la universidad moderna, con cierta tradición que viene desde el medioevo, pero que en la modernidad se supone que tiene como cierta autonomía y llamémosle pues que se puede presentar de alguna manera como libre de compromisos o de condiciones y cómo esto cambiaría ya en un plano, digamos, del siglo XXI. Llamémosle, respecto a él incluso menciona los patrocinios y creo que esto también podría de alguna manera influenciar hacia dónde se mueve la investigación universitaria científica. Él hace una reflexión sobre esto también. Sí, definitivamente. Digamos, la universidad, su fin no es en sí misma la política, ni la transformación social, en el sentido como se está entendiendo en algún momento de la historia, ¿no? Sino que vamos a encontrar dos elementos fundamentales dentro de la universidad desde que nace, y uno de ellos es el desarrollo de las humanidades. O sea, si vemos la historia de la universidad, vamos a encontrar que las facultades más importantes dentro de una universidad es de toda la área humanística. Esa es una de las partes fundamentales de la universidad. Definitivamente eso también es la reflexión política, la reflexión social. Buscando nuevas propuestas para un mundo mejor, para una mejor convivencia entre los seres humanos, pero partiendo de la persona como persona. La otra parte de la universidad podemos decir, es el mundo de la ciencia. Entonces encontramos que en esa universidad se va a fundamentar en facultades y en escuelas. La escuela, digamos, las escuelas son las técnicas como la ingeniería, que en la antigüedad no era una facultad porque es una escuela técnica, pero sí la medicina, sí el derecho, como parte de una tradición de la construcción universitaria, ¿no? Pero su centro definitivamente es el área humanística. Pero ¿qué ha sucedido? Digamos, la universidad, su autonomía consiste precisamente en que no tenga componendas económicas o políticas con grupos, porque entonces ya va a distorsionar la misma investigación y la misma reflexión antropológica, como ha acontecido en los últimos años. Tal vez en Europa no es tanto, pero sí definitivamente en América Latina es una característica de la cual podemos ver nosotros, ¿no? Entonces se sacrifica las humanidades, se sacrifica la ciencia, con un fin, transformar el mundo, supuestamente hacer un mundo mejor. Entonces Derrida lo está viendo, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido dentro de la misma universidad? La universidad, desgraciadamente, Derrida tiene mucha razón cuando plantea de que se ha olvidado del hombre y al hombre lo ha convertido en una cosa. Y esto lo podemos ver en la misma Universidad de San Carlos, la misma universidad nuestra, ¿no? Si vemos la Facultad de Humanidades, definitivamente ya no hace pedagogos. Esa era la idea de la universidad. ¿Y por qué la pedagogía era muy importante? Porque se supone que son los docentes que van a regir el destino de la formación de los nuevos ciudadanos. Y toda propuesta educativa tiene de fondo una antropología, una idea de hombre por hacer, y la vamos a hacer por la educación. La única forma de hacer al hombre más humano, o más hombre si lo queremos ver así, solamente se puede hacer a través de la educación. Claro, está la educación, pero también está la parte técnica que debe tener el mismo ser humano. Pero ¿qué ha sucedido?
digamos, la idea de persona, entre comillas, que hoy se usa, ya no es construir un hombre que se desarrolle como persona, sino convertirlo en un objeto para producir. Y este es el peligro en el que estamos sumidos ahora, ¿no? No solamente en San Carlos, en todas las universidades, y más en América Latina. Entonces, Derrida, viendo precisamente eso, de que la antropología oculta ya no es la humanización, sino que nos ha llevado a una deshumanización, donde ahora lo que importa es la producción que genera un individuo. Por eso, miremos, los sistemas que hoy se plantean son muy interesantes, la idea de competencias. Y la competencia, fundamentalmente, en un esquema oculto nos diría, debe desarrollar la máxima capacidad dentro de un mundo productivo, donde las humanidades eran totalmente relegadas. Y vemos cómo se ha ido, digamos, desarmando ese sistema humanizante, se ha deshumanizado, donde la formación humanista ha ido desapareciendo. Y los ministerios de educación han jugado también un papel precisamente en ese sentido. Están al servicio de grupos que necesitan mano de obra barata. Y no es raro, como decía en un principio, porque la conferencia la da en Estados Unidos. Porque para ellos el tiempo es dinero. No hay tiempo para otra cosa, más que para hacer dinero. Entonces, este elemento lo vamos a encontrar en la filosofía judía muy fuerte, también en Buber, también en Levinas. ¿En qué sentido? De que entonces un yo ya no ve a otro yo, no ve a una persona, ve a una cosa. Y cuando yo veo una cosa, lo que veo es su utilidad. Y hoy el hombre se comienza a medir más por su utilidad que como una persona altamente desarrollada culturalmente. Entonces son las implicaciones que tiene todo el análisis que va a hacer Derrida, aunque es una obra muy pequeña, pero si se toma en cuenta otros trabajos que ha hecho, creo que aquí da un panorama muy interesante de la deshumanización en que estamos cayendo, no solamente en Occidente. En la escuela de Frankfurt también entraron al problema este. Entonces, por eso, para Frankfurt, definitivamente todo sistema, no importa qué sistema sea, ha convertido o está convirtiendo al ser humano en una cosa. Entonces, las humanidades han perdido espacio. Las conservamos como elementos de museo, pero las humanidades en sí mismas han entrado también en el mismo juego, donde su papel fundamental ya no es la humanización, sino también crear, digamos, objetos que construyan objetos. Y ese es el peligro que ve precisamente Derrida de lo que está aconteciendo a nivel universitario, a nivel Estado, a nivel economía. No importa qué corriente ideológica gobierne, el juego es exactamente el mismo. Eso es lo que plantea Derrida. Me parece sumamente valioso rescatar esta idea de que en toda pedagogía existe fundamentalmente una idea de hombre, ¿verdad? Una antropología que me explique qué es lo que quiero formar de este estudiante, de este alumno. Eh, y precisamente en esta actividad formativa me llama también bastante la atención que Derrida ocupa varios párrafos en contemplar esta idea de la profesión de fe y bueno, luego habla él en general de las profesiones, del teletrabajo, incluso de cómo el campus, y se me hace curioso porque esto lo hace más de 20 años y habla de que el campus está más allá del puro terreno, llamémoslo topológico, ¿verdad? Sin embargo, me llamaría la atención en saber cuál sería precisamente el papel formativo, digamos, de la parte, llamémosle docente, en esta transformación o de construcción de las humanidades. Bueno, a mí realmente no me gusta la palabra docente. No me gusta. Y yo ahí creo que también Derrida, yo estaría de acuerdo con Derrida, por eso hay un elemento muy importante que él maneja, la palabra
profesión. Y viene la palabra profesor. Exacto. Y eso se ha conectado precisamente con una idea de fe. Pero, cuidado con el término fe, no lo está pensando en sentido religioso, sino que cómo lo va a pensar él. Entonces, digamos, el profesor es alguien que profesa algo. Y esa profesión va a tener dos elementos fundamentales. Uno de ellos, la formación humanizante y la formación técnica para el trabajo. O sea, no se pueden separar las dos. Por eso decía en un momento que la antropología, cuando digo antropología, no entendamos cualquier antropología, ¿eh? No me refiero a la antropología cultural. Ella es muy limitada para esto, sino que me refiero a la antropología filosófica. Es donde nos vamos a pensar, nos vamos a repensar, y no solamente buscar nuestra esencia, sino ver la posibilidad de que cada ser humano alcance el máximo desarrollo espiritual posible. Cuando digo espiritual, tampoco lo entendamos en sentido religioso. Me refiero en el sentido prácticamente de las humanidades y de la ciencia. Entonces, el profesor es el que profesa ese ideal. Y bajo ese ideal va a formar a los nuevos ciudadanos que van a ser parte de este mundo en el futuro. Y en el caso de la universidad, voy a ser profesionales que van a transmitir también esa tradición. Pero esa tradición siempre se va a sustentar en una idea de lo que queremos alcanzar por la educación. Por eso, no es posible hablar de una pedagogía a secas, porque toda pedagogía está sustentada en una idea, digamos, de hombre. Y aquí hay un divorcio muy importante que está aconteciendo. Hay un divorcio entre filosofía y formación profesional en el campo de la pedagogía, entendemos pedagogía así, porque no tienen claro. El sistema educativo guatemalteco no tiene claro lo que está formando. Y este va a ser uno de los elementos que Derrida definitivamente va a plantear. Por eso el profesor es el que profesa una fe. ¿Qué fe? Que es posible humanizar más, digamos, a la persona. Como dirían los griegos en algún momento, yo no nací humano, me hago humano por la educación. La humanización es ese peso hacia el modelo de lo humano que debe tener los sistemas educativos. Pero hemos perdido esa idea de lo humano y eso humano lo hemos convertido en una cosa, donde lo que menos importa es la persona. Ese es un elemento que de realidad hay que mostrarlo, ¿no? Y es muy importante. Hay otra situación que él va mencionando y yo creo que va relacionada respecto con la libertad o incondicionalidad para la publicación. Y imagino yo que esto estaría ligado totalmente a bueno, la libre discusión de los temas, o sea, que no hubiera compromiso de qué es lo que se quiere discutir o investigar y repensar desde la universidad. Claro, hay una cosa muy importante. Digamos, una universidad no se puede casar confesionalmente con una ideología. Porque si la universidad llegara a hacer eso, no está construyendo realmente un pensamiento crítico analítico, sino que está imponiendo una ideología. Y ese es un fenómeno que también encontramos muy fuerte en América Latina. Entonces, no, digamos, el investigador, pensemos en el filósofo, pensemos en el sociólogo, pero estoy hablando de las ciencias humanísticas, ¿de acuerdo? Porque la universidad no es solamente tampoco la parte humanística, ¿no? También está la investigación médica, la biológica, la física, la química, la biología, digamos, es el otro brazo de la universidad, donde también hay investigación. Pero, como estamos hablando prácticamente de las humanidades, ahí vamos a entender todas aquellas que tienen que ver más directamente con la persona.
Entonces, hay un principio que una universidad debe tener, es la libertad de expresión. Pero es una libertad de expresión con responsabilidad también. No es solamente decir lo que a mí se me ocurre, eso no. Sino que ahí Habermas creo que nos enseña, y la Escuela de Frankfurt también, al igual que los franceses, de que toda postura que pretendo validar tiene que tener un sustento argumentativo, lógico, racional. Y espero que mi interlocutor que no piensa como yo, que tiene una teoría distinta a la mía, sea capaz de entrar a debate. Digamos, Buber, eso lo plantea lo dialógico. Lo dialógico no es la conversación, sino que es la capacidad que tengo de analizar lo que tú me propones. Ver si es el argumento es imbatible o puede argumentar contra tu propuesta. Entonces, el debate es de argumentos, pero argumentos lógicos. Entonces, la dialógica, precisamente, esa es la propuesta de Buber. Derrida también va a lo mismo. La idea que en una universidad se debe debatir libremente las posturas de los investigadores o de los profesores, sin necesidad de que se le diga qué tiene que pensar ni qué tiene que decir. Esto solamente lo vamos a tener cuando se da la posibilidad de que cada persona sea capaz de construir una propuesta, pero argumentada, y que sea capaz de defenderla en público o con académicos, también de una forma argumentada. Y por eso es ahí la importancia de lo que se había dicho hace un momento. A veces yo construyo una crítica desde una teoría, pero no he sido capaz de criticar o analizar la propia teoría de la cual yo me sustento. Entonces viene el criterio del análisis de propuestas externas que tienen un sustento definitivamente, pero también yo estoy partiendo de un sustento. Ahora, ¿qué tanto? ¿Qué tanto lo puedo argumentar? Por eso el debate es un elemento entre diferentes formas de pensar. Entre, si yo me relaciono con personas que piensan más o menos como yo, pues ahí no hay debate. Y esto creo que Francia y Europa tienen mucho más experiencia que nosotros. Por ejemplo, una mesa redonda en París. ¿Qué es una mesa redonda en París? Donde personas que se especializan en un tema, pero tienen diferentes puntos de vista, entran en debate y lo hacen públicamente. Y el público no tiene derecho a participar, porque es un debate entre especialistas. Y ese va a ser un elemento que hizo crecer mucho el pensamiento francés, el pensamiento alemán, el italiano y el español y el inglés, porque se lee y se analiza y se dan argumentos contra las posturas del otro. Pero yo voy a atacar a la persona, sino lo que voy a atacar son los argumentos del otro con argumentos. Y eso creo que nos cuesta mucho en los países de habla española en América y de habla portuguesa en América, esa capacidad analítica, argumentativa del debate, ¿no? Y esta es la propuesta precisamente de Habermas. Entonces la universidad no puede poner camisas de fuerza. No puede decirte, mire, aquí solamente pensamos de color azul o de color verde. Si usted no piensa como así, pues no, usted está afuera. La universidad así no va a crecer, no se va a desarrollar. Por eso la idea de libertad de investigación. Ese va a ser un elemento muy importante. ¿Por qué? Por la tradición que ellos tienen, ¿verdad? Estamos hablando que este es un elemento que surge en la misma Edad Media, donde el mismo profesor, digamos, va a exponer su investigación ante los profesores. Esto, miren, esto es lo que llamamos prácticamente lo que es la investigación o los seminarios en las humanidades. En las humanidades, el seminario precisamente nace en el mundo medieval, donde se contraponen diferentes posturas y se debate. Es la consecuencia de la investigación y este va a ser un elemento fundamental. Una universidad que no tolera otras formas de pensar diferente, no le llamemos universidad. Parece, pero no es universidad. Sí, creo que
es especialmente Buber que plantea esta concepción antropológica, dialógica, y que es bastante original, incluso la manera en que él la expresa y la detalla, lo hace de una manera bastante hermosa. Pero me llamaría también la atención esta cuestión de que realmente al permitir el diálogo, el debate, este tipo de conversaciones, se está reconociendo al otro como tal, se está reconociendo que el otro puede tener una propuesta distinta y ahí es donde creo yo que Claro, también encontramos la riqueza que se comentaba que, bueno, viene de la tradición académica, ¿verdad? Este sí, 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 espacio sí. sin condición de poner en común. Bueno, luego, no sé si quería añadir algo respecto a eso. No, no, mira, solo hay una cosa muy importante, porque el problema es precisamente esa capacidad de análisis el humanista debe tener, ¿no? Yo creo que el ejemplo, es cierto que se desarrolló en la Edad Media como lo manejamos ahora, pero uno de los ejemplos más importantes va a ser Platón, la forma de debate, ¿no? Es aprender a escuchar, aprender a analizar, a ver el argumento que se me está dando y ver si ese argumento no le puedo construir un contraargumento a ese argumento. Ahora, por eso el elemento dialéctico hegeliano aquí también es muy importante, ¿no? Porque de dos opuestos probablemente surja una síntesis, donde A y B, por ejemplo, no van a quedar incolunes, sino que yo te puedo demostrar algo que te haga cambiar algo de tu propuesta. Tú también me puedes mostrar algo que haga cambiar algo de mi propuesta. Entonces, esa es la riqueza de aprender a debatir. Pero hay que tener carácter también, no solamente la capacidad de hacerlo, sino también carácter para poder hacerlo, ¿no? Normalmente, si uno ve un debate en Italia, y definitivamente uno ve que la cosa como que se van a pelear, y no es cierto, es la pasión que le ponen al debate, la forma de argumentar. Y eso es bastante difícil en nuestro medio. Entonces, ¿por qué? Porque es complicado, ¿no? Pero Habermas precisamente también, la parte alemana, la escuela de Frankfurt plantea el mismo elemento, la capacidad de que prevalezca el mejor razonamiento posible. Por eso la importancia de Habermas, ¿no? O sea, entre dos tendencias económicas, políticas, sociales, humanísticas, no importa, si entramos en debate, que conservemos la que mejor argumenta, la mejor argumentada esté. Pero en Guatemala, lo que sucede, no tenemos ese hábito nosotros. Yo te digo, entramos al diálogo, pero tengo el garrote o la pistola bajo la mesa. Eso no se llama diálogo. Entonces, la universidad en ese sentido, pues definitivamente ha fallado en este tipo de formación. Y no solamente en Guatemala encontramos ese tipo de actitudes. Las cosas se van a hacer porque yo así lo digo. Eso automáticamente elimina toda posibilidad de diálogo. Por eso, ya vamos 2 puntos. En primer lugar, el elemento de persona, la construcción o la humanización de los individuos. Y el segundo elemento, individuos capaces de dialogar entre sí, a pesar que tengan diferentes propuestas o concepciones del mundo y de la vida. Sería el segundo punto que estamos tratando ahora, ¿no? Exacto. Sí, y es curioso que precisamente mencione eso, ¿verdad? Como la flexibilidad o llamémosle la disposición que se necesita de apertura al diálogo para que realmente puedan existir este tipo de discusiones a la vez que se cuente con argumentos bastante bien razonados para fundamentarlo. Y ya hacia las ideas que va finalizando Derrida en el libro, me llama mucho la atención que entre las propuestas que él hace para deconstruir, llamémosle las humanidades o proponer unas nuevas humanidades, él dice que sería necesario deconstruir el concepto mismo de la historia del hombre, pero también menciona otros dos que me llamaron mucho la atención. Dice, eh,
volver a pensar en el concepto de soberanía y el de democracia. ¿Cómo intervendría esto de volver a pensar sobre estos términos? Mira, en la primera parte que me estaban diciendo es revisar la historia. Pero no es revisar la historia porque la historia no la podemos cambiar. Lo que hay que revisar son las interpretaciones de los hechos. ¿Por qué? Porque cada historiador interpreta un hecho, pero desde su propia postura ideológica. O sea, el hecho se dio, pero depende desde qué punto de vista lo esté viendo. Eso, mira, ahí Husserl es muy importante, ¿no? También Kant. O sea, yo voy a interpretar según los anteojos que me pusieron. Si yo tengo anteojos verdes, voy a interpretar que todo fue verde. Si tengo anteojos rojos, entonces, esa es la importancia de cuando uno lee historia, ya sea historia general o historia de la filosofía, no leer, digamos, historiadores de la filosofía desde una sola corriente, sino que hay por lo menos 3, 4 intérpretes de diferentes corrientes que están interpretando a un filósofo. Entonces, ese es el problema que se genera en la interpretación, es un problema hermenéutica más que todo. Entonces, Husserl, precisamente lo que nos muestra y nos hace conciencia, que ninguna interpretación es desinteresada, toda en el fondo tiene un interés. Si yo me doy cuenta de ello, voy a que sea posible sesgar la interpretación a la ideología inconsciente que yo manejo, o con los anteojos que yo veo el mundo. Este va a ser un elemento muy importante, ¿de acuerdo? Este es a lo primero que tú me decías, ser consciente de las interpretaciones que tenemos de la historia y del hombre definitivamente. La segunda parte, ¿cuál fue la que me mencionaste, perdón? Sí, ¿La deconstrucción de qué? decía él que habría que deconstruir el concepto de soberanía, así como también el de democracia. Claro, claro. Yo creo que ahí y tiene toda la razón, desde mi punto de vista, porque la democracia, yo creo que hay que revisar la democracia. No solo, tal vez a nivel teórico, es muy bonita la teoría, pero el problema es la praxis, la realpolitik. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Y ese fue un problema que ya se dio en la misma Grecia, en Atenas. Digamos, no en toda Grecia, ¿no? Porque la democracia nace en Atenas, no nace en otras ciudades griegas, y otras ciudades griegas no la aplicaron, Atenas. Pero en la misma Atenas ya entraron a ese problema. La democracia sí, está bien, pero teóricamente interesante, y podemos hacer la mejor teoría posible. Pero el problema está en la praxis. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en la praxis. Entonces hay que revisar todo el sistema, aún la misma teoría, hay que volverla a revisar, donde posibilite que todo ser humano llegue a alcanzar una autonomía para ser lo que él quiere ser. Mira, este elemento es muy importante, porque hablamos de la autonomía, donde el Estado ya no piense lo que yo debo ser, sino que es una decisión del individuo que se le educó precisamente para poder decidir lo que quiere ser. Entonces, la autonomía se debe también revisar, porque la autonomía está determinada por un montón de situaciones económicos, sociales, políticas que no permiten el desarrollo de los individuos. Y terminan estos individuos sometidos a un sistema de producción donde realmente la democracia está muerta. Segundo elemento que aparece en la filosofía francesa. Entonces, las democracias contemporáneas no están formando críticos, sino que están al servicio de sistemas económicos de producción, no importa qué corriente sea, todos son iguales para Derrida. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Esa autonomía o esa libertad es ficticia en las democracias que hoy tenemos. Porque no hay digamos, el Estado no ha jugado el papel de educador en la responsabilidad ciudadana. Y ahí podemos meter a otros filósofos que son muy importantes en ese tipo de situaciones.
Entonces la autonomía está amarrada dentro de una comunidad a la cual yo pertenezco. Pero esa comunidad ha sido condicionada y determinada por ciertos poderes que no son el gobierno. Habermas diría, son planetarios, ocultos, que determinan las formas de pensar de los individuos y de las comunidades, haciéndole creer que es libre y que es autónomo, sin darse cuenta que es parte de una nueva forma de dominio en el mundo que existe. Entonces, ahí podemos muy bien unificar por lo menos dos pensadores, Habermas y Derrida, en este sentido, ¿no? Pero, sin embargo, Derrida va a plantear este punto que es muy importante, ¿no? Badiou también lo va a hacer, y lo van a hacer otros filósofos sociales, sociólogos franceses, de que la idea marco que se usa para el dominio hoy es la fragmentación también de las comunidades. Aquí encontramos a Habermas definitivamente, ¿no? En la posmodernidad se dice que no hay verdad, sino que cada quien tiene su verdad y cada comunidad tiene su verdad. Y Habermas, ¿qué es lo que dice con respecto a esto? Es una bonita creencia que todos creen que así es, pero no se dan cuenta que es la forma más eficaz de dominio del poder real que hoy domina en el mundo. Entonces, quien piensa que tiene su verdad, le hacen creer que tiene su verdad, no tiene necesidad de argumentar ni de análisis de lo otro. Y todo aquello que le afecta, hoy yo no puedo decir muchas cosas, porque automáticamente me condenarían, me llevarían a la hoguera. Pero hay grupos que sí pueden atacarme, pero yo no puedo defenderme, ni puedo atacarlos. Entonces es una democracia ficticia, con una teoría ficticia, ¿sí? De un poder oculto que determina las formas de ser. Y a eso lo estamos llamando democracia. Y Derrida dice, esto no es una democracia. Son una forma de dominio mucho más efectiva. Para Habermas, por eso él no maneja la palabra, hay un término que Habermas no usa, ¿no? El neoliberalismo. Simplemente no existe neoliberalismo. Es una forma más desarrollada de liberalismo. Más efectiva para el dominio. Entonces, ese es el problema que va a ver Derrida también. Y Habermas también lo va a ver, ¿no? De que nos han creado un espectáculo, ahí Bourdieu, ¿no? Estamos en un mundo espectáculo, donde la atracción se convierte en más importante y está sobre toda posibilidad de análisis del mundo de vida que tenemos los seres humanos. Entonces, claro, pues sí, hay que leer mucho más a Derrida, porque aquí solamente estamos tocando una parte muy, muy ligera de él, ¿no? Y tomarlo en cuenta en torno a una forma de pensar de otros filósofos que también han entrado al problema del mundo de vida que hoy tenemos. Muy bien, le agradezco bastante su comentario. Tal vez para cerrar, me gustaría tal vez como algún comentario final respecto a esta cuestión de, bueno, si él ve una necesidad de pensar las humanidades de nuevo, bueno, ¿cuál sería como la dirección? Yo creo que él lo deja bastante como abierto, ¿verdad? Lo deja bastante como a tarea de quienes siguen él para pensar en esto, de como digamos la dirección que deberían ir tomando las humanidades, pero también la parte que me gustaría pensar es, ¿será que él se está refiriendo a que las humanidades de alguna manera necesitan como actualizar algún tipo de concepciones que debe dejar como atrás o a qué se referirá él con esta cuestión? Yo creo que las humanidades, su esencia sigue estando. Lo que ha sucedido que ha quedado ocultada cuando las humanidades se comienzan a manejar por ciertos intereses económicos, políticos, sociales, y han hecho pedazos, podemos decir, las humanidades, ¿no? Por eso, no solamente en Guatemala lo podemos ver, el ataque a las humanidades, claro, es un elemento muy importante, pero las humanidades, también los que nos dedicamos a las humanidades, somos responsables de que las humanidades estén así.
Entonces, ¿por qué Derrida deja abierta la pregunta? Porque el problema de la filosofía, no es un problema en sentido estricto, ¿no? Pero digamos que es un problema de la filosofía contemporánea, es que ya no hace recetas de cómo debe ser el mundo de vida de los humanos, sino que ese mundo de vida tiene que ser consensuado. Ahí seguiría yo a Habermas, ¿no? Digamos, de aquellos capaces de argumentar hacia dónde nos vamos a mover como humanos, digamos, en la gran aldea global en la que vivimos. ¿Por qué? Porque el mundo cambió definitivamente. Y este cambio que ha surgido prácticamente en los 80 y se hizo más fuerte en acá, es la idea de los postnacionalismos, los postetnicismos, por el sistema de mundo de vida casi similar en todos lados del planeta. Entonces ya no hay una propuesta, no hay una receta. O sea, yo no puedo proponer una receta de cómo debo solucionar los problemas de mi país, sino que es algo que tenemos que entre los diferentes grupos que componemos este país. Pero la condición para argumentar y hacer una propuesta humanista, que posiblemente elimine muchas ideas del humanismo que tenemos, es entre personas que conozcan y que sean capaces de argumentar y de debatir. Así que, aunque no nos guste, la idea es aquel que no tiene esa capacidad no va a entrar a un debate argumentativo, porque no puede argumentar. Y viene la importancia precisamente de las universidades, ¿no? Donde se supone que son los que van a debatir sobre a dónde nos vamos a mover, que pueden proponer, pero entre comillas proponer, porque el filósofo contemporáneo ya nos da recetas, definitivamente cómo debe ser el mundo, sino que ahora es una responsabilidad de todos los entes pensantes, definitivamente, ¿no? De generar caminos que nos permitan el desarrollo, tanto a hombres, independientemente de las creencias, que eso se convierte en un elemento social, que va a ser, por eso Derrida no da una solución, Habermas tampoco la da, definitivamente, ¿no? Pero sí marca posibilidades de un encuentro ideológico que nos permita ir construyendo unas formas de vida más humanas. Eso es lo más importante, ¿no? Contraponerlo eso a la deshumanización que estamos viviendo ahora. Entonces, podemos decir que desgraciadamente las humanidades ahora, al menos en algunos países latinoamericanos como el nuestro, ha contribuido a una humanización que a una humanización. Y eso hay que cuestionarlo. ¿Sí? Y hay que revisar las antropologías filosóficas. Pero otro problema que hay aquí, que a veces no estamos hoy en antropología filosófica contemporánea. No estoy diciendo que desechemos la antropología clásica de los años 50 para atrás, pero en la actualidad hay mucha reflexión sobre lo humano, que desgraciadamente lo ignoramos. La cuestión del mismo humanista es gente y es necesaria. Pero yo, por ahora, yo no veo posibilidad de debate de las humanidades en Guatemala, no lo veo posible. Sí, entonces, sí, le agradezco mucho su comentario. Creo yo que con lo que podemos quedarnos de esta lectura es principalmente esta necesidad de una vista antropológica bastante necesaria y, como decía, revisar también nuevas concepciones antropológicas de años más recientes, ¿verdad? Sí han habido trabajos bastante interesantes a este aspecto y creo yo de que rescatamos también esta propuesta de la deconstrucción como una herramienta, si lo podemos llamar así, para que las humanidades puedan permitir hacer esta crítica, pero también una autorreflexión y una autocrítica. ¿Es así? Exacto. Sí, así es. Sí, yo digamos, este es un objetivo clave hoy, ¿verdad? ¿Sobre qué bases estoy haciendo yo una crítica? ¿Qué me da sustento a mí?
Y este va a ser un elemento muy, muy importante, ¿no? O sea, el reto que se tiene es muy grande, muy complejo y por ahora difícil. Pero, digamos, la facultad se hay que deconstruirla, definitivamente, ¿no? Y eso sí urge, porque de humanidades creo que a veces solo el término lo llevamos, pero hemos perdido esa visión de hombre, de ser humano por construir. Le agradezco mucho por su tiempo y por tan buena reflexión. Y bueno, seguiremos ahí con las lecturas y estas reflexiones bastante importante, Jacques Derrida, así como varios otros pensadores contemporáneos. Así que agradezco mucho de nuevo por aceptar la invitación, licenciado, y bueno, le agradezco bastante. Con Feliz mucho tarde. gusto. Bueno, te cuidas. Bueno, feliz tarde.